¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa, este módulo, humilde módulo, que hacemos de manera periódica, 1, 2 o 3 a la semana. Esto va en función del material periodístico que tenemos para compartir, elementos que nos permiten analizar, tratar de estar lo más cerca posible, de explicar alguna teoría en la que creemos y desde ahí, incurrimos o discurrimos en tal caso desde este foro en la necesidad de encontrar algún tipo de explicación, algunas cosas que pasan, no solamente informar, quiero decir, sino también analizarlas y explicarlas en la medida de que podamos hacerlo. Seguimos en tal caso en este discurrir de campaña, en este caminar, en este desandar de campaña. La provincia de Santa Fe ha tenido la idea de desdoblar, con lo cual multiplica la cantidad de oportunidades para ir a votar. Hemos superado una interna a nivel provincial, una PASO a nivel provincial, y el domingo pasado fuimos a otra PASO a nivel nacional. Vaya sorpresa los resultados que ha arrojado esta interna a nivel nacional, y no solamente me quiero posicionar o ubicarme en los resultados que se han obtenido. Alguien dijo que esto iba a ser adelantó que iba a ser una elección de 3 tercios, tal cual como pasó. Hay 2 o 3 puntos de diferencia entre un tercio, el otro y el tercer tercio. Sino que el que sacó un mayor número de votos, 2 o 3 puntos por encima de las otras alternativas, es alguien que en definitiva lo que propone, además digo, yo humildemente lo considero un delirante y una persona que no está muy bien en lo emocional al menos, sino que lo que propone para este país, para este nuevo país, para esta nueva Argentina que dicen que se viene a partir de estas modalidades, no son otra cosa que viejas fórmulas ya aplicadas y ya fracasadas. Yo diría, no solamente en los 90 en la Argentina con Menem y con un de la Rúa que se fue en un helicóptero, sino que vienen con ideas muy parecidas a las que todavía se defendían previo a la Revolución Francesa. Estamos hablando de ideas viejísimas, arcaicas, muy poco probables que encajen en un contexto mundial como el que vivimos y particularmente en esta Argentina. Para lo cual hemos invitado a alguien que también está en campaña, que se propone como una alternativa en la provincia, al menos la provincia de Santa Fe, Carlos Delfrade, con quien vamos a hablar, que ya lo tenemos en pantalla. No solamente es un diputado que viene haciendo para mí un muy buen trabajo político, para quienes lo comparten su idea seguramente no, para mí sí, porque adhiero a muchas de las ideas que defiende y a los intereses sociales, institucionales y políticos que representa. Y en tal caso, en función de las ideas que uno viene pregonando, defendiendo desde hace tanto tiempo, en busca de una sociedad más igualitaria, una sociedad más humana, una sociedad vivible, te aparece un Milei con un 32% de los votos. Es algo que difícilmente uno pueda encontrar desde lo inmediato una respuesta, un análisis, una explicación al respecto. Yo lo primero que podría decir es que el componente emocional del voto esta vez fue superior a la normal y a la media. Digo, calentura, bronca, la gente está molesta. Pero bueno, analizaremos con alguien que además de ser diputado es periodista y ha hecho periodismo de investigación, análisis, muchísimo tiempo, o sea que lo asiste más la luz periodística de su trabajo de oficio que su incursional por la Cámara de Diputados. Al menos yo tengo esa impresión, no sé si la comparte. Carlos Delfrade, ¿qué tal? Uber Cracoña lo saluda, ¿cómo le va? Hola Uber, un gustazo, gracias por esta conversación. Bueno, yo ya hablé mucho, hice el planteo, soy todo y somos todo oído, Carlitos. Sí, en primer lugar lo que quiero compartir con vos es una sensación que yo ya venía experimentando y se lo venía comentando a mucha gente, que desde octubre del año pasado, Uber, en distintas escuelas secundarias que yo visité en muchísimos de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, las chicas y los chicos me hablaban, del único dirigente político que me hablaban era de Milei. Ah, mira. Entonces para mí era claro que Milei iba a ser una excelente elección. Lo que sí me sorprendió es la enorme cantidad de votos, más de 7 millones de votos, sí. Es realmente impactante y preocupante. También coincido con vos sobre las características
de este candidato a presidente que sacó nada menos que el primer tercio, también como decía en su momento Cristina Fernández de Kirchner. Lo que hay que establecer a mí aquí son varias cuestiones, porque del propio sector de Milei en la provincia de Santa Fe se habló que Milei representó mejor que nadie el hartazgo de muchísima gente ante sectores políticos que no pudieron responder a las necesidades en tiempo y forma. Eso me parece que está claro. Sí. Eso me parece que es algo... Eso explica el componente emocional del voto, ¿no? El altísimo componente emocional del voto. Después está lo otro. ¿Por qué fue así? Quizás allí está la otra cuestión sobre la cual he visto que han girado muchísimos análisis, Uber, que es que a Milei le faltaban aparatos en las provincias y en los municipios. Yo acá hago una consideración. A mí me parece que el aparato Milei lo tuvo como nadie desde el 2018 en adelante, porque del 2018 en adelante, de acuerdo a algunos estudios que se han hecho que son muy interesantes, la mayor cantidad de entrevistas que se hicieron en los grandes canales de televisión que llegan a millones de habitantes fue justamente Javier Milei. Con lo cual no necesitaba aparatos, porque Milei estaba dentro de tu casa, estaba dentro de mi casa desde hacía 5 años. Era la imagen más difundida de la representación del hartazgo y lo que estaba mal, con lo cual no necesitó el aparato que tradicionalmente configuraba la idea que sin aparato no podía ser candidato a presidente. Milei salteó eso porque una parte del poder económico, recordemos siempre que los grandes medios de comunicación no son algo diferente a las grandes empresas, sino que todo lo contrario. Son grandes empresas que juegan políticamente y muchas veces se han convertido, para mí, en los verdaderos partidos políticos de estas ideas. Totalmente. De recortar cada vez más la política, de hacerla cada vez más domesticable al poder económico, y Milei fue eso durante 5 años consecutivos. Entonces, se había planificado que el voto del hartazgo, de la bronca, era Milei. Y eso fue lo que efectivamente sucedió. Ahora viene lo otro, que también me parece que es lo más hondo, lo más profundo. Uber, y vos estás en una zona muy castigado por esto. Hoy en la Argentina, hoy en la provincia de Santa Fe, hay mucha gente que no tiene futuro. No tiene futuro. Así como hay una pésima distribución de los ingresos, hay una pésima distribución del futuro, como dice un filósofo español, y yo coincido con eso. El que no tiene futuro vive con muchísima bronca, porque el ser humano se encuentra mutilado, sin futuro, sin esperanza, no hay humanidad. Pero hay muchísima gente hoy que sufre eso. Entonces, frente a eso, se vota con bronca en el presente, porque nadie piensa en el día de mañana, o por lo menos mucha gente no lo hace, porque ya hace rato que se resignó a no pensar en el mañana, a no pensar en el futuro. Por eso hoy, en la provincia de Santa Fe, tenés más suicidios que asesinatos, especialmente en Rosario y en Santa Fe. Esto es impactante. Al no haber futuro, los chicos se quitan la vida. Esto es impresionante. Lo vimos en Villa Ocampo, lo vimos en San Jorge, lo estamos viendo en Santa Fe y lo estamos viendo en Rosario. Esto es impresionante. Ante esa tremenda dictadura del presente, en donde el pasado, una vez más, como en la década del 90 que citaste para mí con exactitud, se maldice, se sataniza, se ridiculiza la idea del pasado, ahora también sin futuro, se vota sobre el presente. Y sobre el presente hay mucha bronca y se vota en contra de ese presente con lo que ya fue planificado desde el 2018 en adelante, que iba a ser el voto a Javier Milei. Lo que viene, sin embargo, aún a la gente que le han robado el futuro, porque el saqueo llega hasta eso, como le han robado el futuro, igualmente va a tener que empezar a pensar, ¿qué voté y qué me dice esto que voté? ¿Cómo va a ser la Argentina a partir del 10 de diciembre? Y yo creo que ahí la cosa va a cambiar, se va a modificar. Por eso, como siempre sostengo esto, el futuro está abierto, la historia está abierta, así que me parece que en octubre el resultado puede ser totalmente diferente, Hugo.
Sí, yo aspiro a eso y tengo dos elementos que te los voy a plantear para discutirlo en tal caso, discutirlo o escucharte sobre el particular, Sí. ¿no? Lo primero es que hay una estadística que la gente que lo ha votado Milei paradójicamente ganó en barrios pobres, en lugares pobres, Sí, sí. Para mí paradójicamente. es paradójico, ¿eh? No es paradójico. Digo, la forma de presentarlo yo lo digo paradójico, pero no es paradójico. Claro. ¿Qué es esa gente? ¿Por qué está molesta? Por la ausencia del Estado, porque reclaman la presencia de un mejor Estado. Claro, Votaron a un tipo. Hay una pésima respuesta. Claro, votaron a un tipo que lo que le dice que le va a cerrar el Estado. Digo, eso, Exactamente. desde un componente racional, calculo que alguna gente se va a dar cuenta qué tipo de. O sea, Milei no representa sus ideas, representa su bronca, pero no sus ideas políticas. Esto en principio. Y lo otro, a ver, un amigo en común me decía, ya hace mucho tiempo trabajamos juntos. Cuando vas a los comités de las unidades básicas, fíjate el piso, me decía. Cuando el piso está sucio, porque hay gente que entra y sale, y ese es un movimiento político donde la gente demanda, va, pide, se presenta porque entiende que esa unidad básica o ese candidato alguna respuesta le va a dar. Las unidades básicas dicen que están muy limpias, ahí no entra nadie, ahí no hay representatividad. Vos hablabas recién de la cantidad de minutos que Milei, coincido con vos, ha tenido en la televisión. Hace 8 años, 10 años atrás, Carlos, los que se pasaban en la televisión haciendo campaña, no les iba bien. No les iba bien. Meijide, por ejemplo, es uno de los primeros antecedentes, que una de sus primeras campañas las hizo en la televisión. Su unidad básica estaba limpísima, encerada. Le fue mal. Le fue mal. Claro. ¿A quiénes le fueron mejor? A los que caminaban en la calle. Cambió la política y cambió la gente. En definitiva, hoy, desde los medios de comunicación, la gran usina ideológica de estos tiempos, que viene pasando esto a nivel mundial, porque en la televisión te arman un candidato como si te vendieran una pastilla de jabón, que eso es lo inhumano de la política, y eso evidentemente está entrando mejor. Evidentemente estamos frente a una política que ha cambiado ante una sociedad que también ha cambiado, ¿no? ¿Cuál es tu análisis frente a esto? Sí, yo creo efectivamente en eso que estás marcando sobre los cambios societarios, pero fundamentalmente en esto de lo que significa la planificación de la cabeza de nuestro pueblo. Esto me parece que ha pasado a nivel mundial. Yo sigo siempre con mucha atención un filósofo coreano que, a pesar de que el nombre sea muy difícil, realmente da gusto leer porque son libros chiquititos de 120 páginas. Ajá. El tipo se llama Byung-Chul Han, escribió un libro maravilloso para mí que se llama No Cosas, en donde hace todo un análisis filosófico de los teléfonos celulares. Para mí es muy importante, porque ahí te das cuenta, a partir de lo que dice este filósofo, con distintos datos, pero fundamentalmente por su interpretación, que aquello que nos da la sensación para quienes usamos el teléfono celular, que solamente con la yema del dedo, ni siquiera haciendo alguna obra de construcción como antes usabas el martillo o el serrucho, simplemente con la yema del dedo, tenés la sensación que el mundo te pertenece, porque ahí tenés un montón de datos. Eso ni siquiera es información, dice este filósofo, eso se llama dataísmo, y tampoco es algo que tenga que ver con el mundo, sino tiene más que ver con tus intereses que son detectados por los famosos algoritmos que manejan las empresas que te venden el teléfono celular. Entonces eso va generando algo, dice este hombre, que se llama psicopolítica. A partir de eso se van generando, por ejemplo, candidaturas como la de Trump en los Estados Unidos, como la de Bolsonaro en Brasil, o hechos políticos distintos en sociedades cada vez más violentas para con las personas que la habitan, como la española, en donde aparece Podemos. Entonces, eso va configurando un neofascismo en donde, en lugar de información, hay creencias, datos, que van consolidando la idea de que la política no sirve para nada. Ahora, si no sirve para nada la política, termina sirviendo la política del mercado. Claro. Y Milei efectivamente representa la política del mercado. Por eso me parece que es esencial esto que vos decís, la sociedad cambió, sí, claro que cambió. Pero en esencia hay una concentración de riquezas en pocas manos, una pauperización de la vida cotidiana, incluso de aquellas personas que teniendo trabajo estable no le empatan al fin de mes, Uber. Y esta es una triste originalidad en la historia argentina.
Antes la gente con laburo podía por lo menos vivir dignamente, que era el adverbio que más usaba. Ahora, la gente con laburo estable y en blanco tampoco le empata a fin de mes. Por eso me parece que efectivamente la sociedad ha cambiado, pero se le ha modificado el esquema de mirar la realidad. Por eso nosotros siempre hinchamos con la palabra soberanía, pero la que más hincho yo es la soberanía de la cabeza, le digo a la gente. Pensar con la propia cabeza, de acuerdo a sus propias necesidades, porque si no nos llevan a lugares en donde generalmente nos vamos a encontrar seguro con pesadillas y no con lo que alguna vez soñamos. Por eso es tan interesante analizar todo este proceso que se viene dando desde hace muchos años, ya no solamente en la Argentina, sino en distintos lugares del mundo. Y después está lo otro que me gustaría compartir, si tenés simplemente algunos minutos más. El tiempo que usted necesite. Hoy, el pensamiento de Milei se expresó con la brutalidad habitual, porque si hay algo que Milei sí tiene, a diferencia de los otros candidatos, es sinceridad. Es capaz, que es auténtico, claro. Exactamente. Es auténtico, se lo ve auténtico. A diferencia de los demás. En Milei se ve auténtico. Y como es auténtico, dice efectivamente lo que va a hacer, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, Menem, que después de haber ganado la elección dijo que si yo decía la verdad, nadie me votaba. Nadie lo iba a votar, claro. Aquello que algún día nuestro maestro Pino Solana nos dijo, que era usar la mentira como herramienta de construcción política. Tenía razón. A Milei ni siquiera eso le hace falta, porque en definitiva dice lo que tiene ganas de decir de hace rato. Lo que en realidad el factor del poder económico le hace decir. Y acá está la cuestión. La semana pasada, Milei fue invitado, después de los resultados, por el Fondo Monetario Internacional, sí, que parece ser el patrón de la Argentina, parece ser el dueño de la Argentina. ¿Parece ser o es? No se puede gobernar la Argentina sin pasar por el Fondo Monetario Internacional. La verdad que es un grado de dependencia asquerosa el que estamos sufriendo. En medio de eso, Milei propone, a través de sus representantes, lo que él entiende que hay que hacer en la Argentina. El principal economista de la Argentina es un hombre que al pueblo de Santa Fe lo esquilmó. Este hombre se llama Roque Fernández. Roque Fernández era presidente del Banco Central de la República Argentina durante la segunda gestión de Menem, en 1995 en adelante, pero llegó un momento de cuestionamiento con Domingo Felipe Cavallo, porque el fondo le exigía $1.000 millones para seguir dentro del Fondo Monetario. Entonces apareció allí el saqueo a la provincia de Santa Fe. Roque Fernández asume como ministro de Economía y busca esos $1.000 millones, nada más y nada menos que en el tercer banco privado más importante que tenía la Argentina, que era el Banco Integrado Departamental, con sede en la ciudad de Venado Tuerto, allá al fondo de la bota, en el departamento General López. Lo vaciaron, $1.000 millones, y el que vino a suspenderlo primero y después a liquidarlo fue justamente Roque Fernández. Hubo una reunión, y esto lo supimos porque seguimos la causa judicial, en donde además fuimos a declarar como testigos que Roberto Venancio Cataldi, que era el gerente general del BID, va a Anillaco, y allí en Anillaco, con Menem y Roque Fernández, determinan que le sacan todos estos dineros, $1.000 millones, insisto, a los ahorristas, que eran 20.000. Dejan 3.000 trabajadores en la calle, cierran aproximadamente 150 sucursales en todo el país y jamás devolvieron ese dinero. Es decir, Roque Fernández es la expresión de ese poder económico que no duda en sacarle la plata al pueblo para después rifarlo en la timba financiera que hoy es lo que más pinta de cuerpo entero al sistema capitalista. Ese Roque Fernández, que le debe tanto al pueblo de la provincia de Santa Fe, es uno de los cerebros económicos que está detrás de Milei. Es fundamental que el pueblo santafesino haga un mero ejercicio de memoria para darnos cuenta que efectivamente, como vos decís, Uber, detrás de esto está el salvajismo de los años 90 y quizás algo peor. Por eso hay que decirle a la gente, entendemos su voto, pero fíjese, porque el tipo que usted votó le está diciendo que le va a hacer pedazos
la vida que usted tiene. Esa misma dinámica de la economía, que no es simplemente porque lo atravesó a Menem y al presidente sucesivo que fue de la Rúa, tan fue así que compartieron hasta el ministro de Economía, o sea, la matriz era exactamente la misma, estaban dispuestos a apoyar exactamente lo mismo. O sea, Menem y de la Rúa económicamente defendían los mismos intereses. Terminó con un corralito. Algo que parece ser que alguna gente se olvidó. Corralito que empezó con 28 muertos, con ese antecedente del que habla Carlos del Frade, que después terminó haciéndose una ola nacional donde se llevaron todo, se llevaron todo. Era la única forma que le cierren los números a esta gente. Ahora, yo me pregunto el contexto de los 90, que era distinto a en muchos aspectos. Sí, Argentina claro. Todavía tenía alguna mínima capacidad de crédito, que fue con lo que se financió el menemismo por los 10 años, que terminó con el 180 del presupuesto del PBI incautado. O sea, debíamos 2 PBI, perdón. Hoy a la Argentina no le prestan un solo peso, o sea, ya tiene agotado su capacidad de crédito. ¿Cómo van a hacer? ¿Con qué se van a financiar para llevar adelante este proyecto menemista que ya pasó por los 90, que ya la conocemos, y además sabemos la privatización, exactamente. Ahora hay que vender las joyas de la abuela. Hay que vender las joyas de la abuela, hay que vender YPF, hay que vender Aerolíneas Argentinas, hay que vender todo lo que sea del Estado, lo que nos da soberanía, lo que nos protege, lo que nos pertenece y nos protege. Y el primer elemento preliminar de la soberanía es la moneda. Exacto. Por eso hay tanto desprecio con el peso, y por eso ya... Pero el problema es cómo esta cuestión cultural, que es muy profunda, hace que muchos trabajadores y gente que ni siquiera tenga un sueldo hable en la calle, lo escucharás, en cualquier lugar de la provincia lo escuchás, hablan del dólar, en lugar de hablar de los hijos, de la mitad, del fútbol, de lo que sea, hablan del dólar. Esto es impresionante, pero tiene que ver, insisto, con cómo han formateado nuestra cabeza. Sí, con una colonización. Pero igualmente, más temprano que tarde, se va a empezar a pensar cuál es el futuro. No hay país, no hay persona humana que pueda vivir sin futuro. Y el futuro que promete Milei, apenas simplemente con escucharlo, es un futuro del capitalismo salvaje muy, pero muy duro, en donde la propia gente que lo votó va a sufrir muchísimo. Respecto de la dolarización, que es el elemento económico más escaso que tiene la Argentina hoy, la Argentina está hoy con problemas, incluso hasta la posibilidad de poder desarrollar aún más sus industrias, justamente por la escasez de dólares. O sea, ni siquiera hay para el ahorro. Me gustaría saber, antes de la dolarización de la economía, cómo van a pagar los sueldos. O sea, con una moneda que es precisamente la más escasa. Ahora es una locura. Además digo que si te faltan dólares, no puede imprimir, no puede imprimir dólares. La Argentina, ningún país del mundo, salvo Estados Unidos. O sea, ¿cómo haces para hacerte de esos dólares cuando te faltan? Que hoy apenas se alcanza para un mínimo ahorro. Algunos argentinos, muy pocos son los que ahorran en dólares, la mayoría no. Ahora, díganme cómo van a hacer, para pagar en sueldos, pagar los sueldos, en esta economía con dólares, tal como lo propone Milei. Ya escuché hoy que ya salieron a retroceder con esa idea porque dice que es imposible. Claro que es imposible. De todo el punto de vista que vos lo mires, es imposible eso. Me parece que estamos ante fantasías, ante delirios, pero que en realidad expresa el tamaño del ajuste salvaje que vendrá una vez más, porque lo que quieren hacer es que no defendamos la Argentina para llevarse, como vos dijiste, todo lo que tenga que ver con vaca muerta, para llevarse todo litio, lo que sale por el río Paraná y llevarse el litio. El litio, claro. A mí me da la sensación que por eso quizás hasta es un ejercicio de enorme terror que Milei aparezca como el primero en este tercio, aunque después el ganador que venga quizás nos meta un ajuste durísimo, aunque con otras palabras. Carlos, lo último que te propongo en este riquísimo análisis que terminamos de escuchar, ¿no? En tus palabras y en tu discurrir. Esto no es mío, te lo adelanto, ya lo hablábamos en privado. Sí. De este descontento, matices que se pueden incorporar dentro de esta suerte de explicación de lo que pasó el domingo. Hay una ley, que yo vengo discutiendo de esto incluso con gente, proponiendo discusiones, porque no soy abogado y no tengo altura intelectual para hacerlo, pero sí veo muchos casos, he seguido muchos casos respecto de la ley de género. Una ley que, según lo que nos dicen y uno lo que puede advertir,
no respeta los rectores básicos de la ley, que es, primero, invierte la carga de la prueba, y segundo, no respeta la inocencia del imputado hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y esto ha generado todo un movimiento, hay mucha preocupación por un montón de gente, y el único candidato que habla de esto era Milei, o es Milei, con lo cual mucha gente que no está de acuerdo con esta ley, dentro de lo que yo me encuentro, y lo digo sin tapujos, digo, no es que estoy en contra de que se meta en cana a los violadores, estoy en contra de los mecanismos que propone esta ley, una ley que funciona exclusivamente a base de testimonio. Esa es una ley tramposa, que además la habilita a cometer el peor de los cometeres de un poder judicial, que es meter en cana a gente inocente. Y esta ley, digamos, abre una puerta abierta para que esto pase. Es muy difícil, digo, frente a los mecanismos exigibles para condenar a un tipo, no son los que otras leyes reclaman, en definitiva, ¿no? Se dice, según esta politóloga, que mucha gente que está en contra de esta ley, que tiene ciertos miedos a estos movimientos feministas que aparecen por ahí, bueno, también coló una cantidad de votos significativa, que es un poco lo que también se llevó Milei respecto de de lo que pasó el domingo. Yo sé que este miedo existe, ahora no tengo la sensación y la certeza de que estos votos también pudieron haber formado parte, más allá de no compartir gran parte de lo que dice Milei, pero atento a esto que propone Milei, dice, bueno, me coloca porque este es el único tipo que me dice que la van a sacar de esta ley, o por lo menos la van a mejorar. Sí, dos cuestiones para ser claro, Uber, y por otro lado agradecer el debate que propone, que me parece muy interesante. Gracias. Yo estoy de acuerdo con todas las leyes que surgieron del movimiento feminista, y efectivamente conozco, porque aparte me han llegado muchísimos casos en donde hay gente que se siente violentado por esto de que supuestamente no se cumplió el legítimo derecho a la defensa, lo cual claramente se tiene que discutir, y después están las instancias judiciales para hacerlo. Eso es una cuestión que a mí me parece que es interesante por lo menos subrayarlo. Pero efectivamente, Milei lo que dice, por sobre todas las cosas, que él está en contra de la educación sexual integral, que es una ley también muy interesante, porque en la provincia ha generado que, por ejemplo, muchos chicos y chicas que han sido violadas, incluso en sus propias casas, esa ley es buena, Carlos. Tenga la posibilidad de otra cosa. Esa ley es buena, quiero aclararte que yo estoy muy de acuerdo con pero ley. Quiero decir por el debate que es muy interesante que propones. Lo que sí te quiero decir, porque eso efectivamente está medido, es que viste que hay muchísimo voto joven con Milei, pero fundamentalmente hay mucha gente joven, varones que lo votan, justamente como reacción ante la educación sexual integral, ante el avance del feminismo, porque toda esta cuestión del empoderamiento de la mujer a mucha gente realmente le ha hecho sentir muy pero muy mal, más allá de estos casos particulares que hay que estudiar cada uno de ellos sin lugar a dudas, porque si hay un abuso no sirve, claramente es así. Pero me parece que efectivamente, por lo que se ve, incluso por lo que yo escucho de mujeres que participan en movimientos feministas, ellas están muy preocupadas porque efectivamente hay una gran masa, pero especialmente de gente muy joven, de varones muy pero muy jóvenes, que se sienten identificados con Milei por esta cuestión del rechazo a la educación sexual integral y a otras leyes que pudieron venir de todo lo que tuvo que ver con el movimiento feminista. Es claramente un componente, sin dudas, del voto a Milei. Como siempre, Carlos, un gustazo escucharte. Qué bueno es escucharte y compartir esto, y que comparta la gente, la audiencia, que lo pueda mirar todas las veces que pueda, la mayor cantidad de gente posible. Diputado del Frade, recordame tu movimiento, recordame a qué sos candidato en esta campaña, porque Frente Amplio por la Soberanía, Frente Amplio por la Soberanía, el 10 de septiembre nos tiene que encontrar para seguir diciendo estas cosas en la legislatura, para seguir poniendo el cuerpo contra el narcotráfico, denunciando a empresarios chantas como Vicentín, para seguir diciendo esas cosas, porque todos los demás ya ni hablan de estos temas. Nos tienen que votar el 10 de septiembre. Al final de la boleta, esta vez va a ser corta, van a ser 6 candidaturas. El último, ahí casi está, como una especie de cuestión cristiana,
los últimos seremos los primeros, ahí estamos nosotros. Lo saludable es saber que hay gente como vos en la Cámara de Diputados, ¿no? Gracias, porque muy no amable, escucho, muy generoso, como siempre. no es generosidad, es reconocimiento. No escucho debates con profundidad y atrevidos como lo que plantea Carlos del Frade. Lo bueno que le hacen estos partidos políticos, chicos hasta ahora, a la democracia y a los grandes partidos, que a veces por intereses, por conveniencia, estos temas no se habla, por lo menos no se habla desde una banca. Y lo bueno que es saber que esos debates se dan en la Cámara, que esos datos aparecen, que esos análisis están dispuestos a incorporarse dentro de una agenda política que al menos nos permita pensar, discurrir, que es lo que nos hace falta. Enormemente agradecido, Carlito, un abrazo. Gracias, que te vaya fenomenal. Momento, muy amable. Gracias. A vos, un abrazo. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Grecoña.